Compañeras y compañeros, camaradas todas y todos, bienvenidas una vez más a esta sala de entrevistas donde en esta ocasión vamos a tocar temas de vital importancia para cualquier tipo de transformación social, política, económica, cultural, que es la educación. Y qué mejor que hablar de la educación con agentes vivos, sujetos vivos de ese proceso tan complejo en nuestra sociedad. Y para eso, para conversar sobre este tema tan importante, tenemos al profesor Mauricio Santana. Él es profesor de escuela primaria desde hace 41 años. Es un docente dedicado de tiempo completo con una gran experiencia, una vasta experiencia, particularmente en educación activa. Y en este momento en el que está nuestro país, un momento de transformación, de cambio democrático, pues la educación es uno de los temas que se deben poner al centro y vamos a reflexionar hoy con la compañía del maestro, pero lo recibo primero dándole la bienvenida, agradeciéndole su presencia y pues preguntándole quién es Mauricio Santana. Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Pues yo soy profesor de educación primaria desde hace 41 años, egresado de la Escuela Nacional de Maestros, ahora benemérita, ¿no? Y también soy arqueólogo pasante. No estoy titulado en arqueología, pero hice mis estudios en la ENA, en arqueología. Y he trabajado pues, en escuela pública durante 5 años y en escuelas activas el resto de esos años. En 2 escuelas, una que se llama De Crolí y otra que es el Herminio Almendros, en donde actualmente trabajo y soy el coordinador de ciencias de la escuela, aparte de ser maestro de grupo. Interesante. Bueno, pues de primera entrada, ¿qué balance tenemos en la educación en nuestro país? A grandes rasgos, desde tu perspectiva como docente, ¿qué balance se puede hacer desde la educación normal, desde la educación primaria, ¿no? ¿Y qué alcanzas a ver allí en donde tú estás trabajando? ¿No? En estos años obviamente ha habido muchos cambios, ¿no? Obviamente ha habido avances, retrocesos. En general, ¿tú cómo consideras que podemos balancear la educación en el país? Bueno, yo creo que la educación en nuestro país tiene pues, muchas carencias, sobre todo en la educación primaria, sobre todo porque la educación se centró en ser una educación de tipo bancario, de acumulación de información, de datos, en donde se les enseña a los niños simplemente a resolver lo inmediato, aprender a leer y escribir lo mejor que se pueda, hacer operaciones matemáticas para que puedan resolver lo mínimo en la vida, ¿no? Pero no se promueve el interés por el conocimiento, no se motiva a los niños a saber más, a conocer otras cosas. Solamente se acumula la información, ¿no? Se tienen que resolver los exámenes, se tiene que acreditar un grado, pasar el año, ¿no? Si le preguntamos a un niño ¿para qué va a la escuela? ¿Cuál es la razón por la que está ahí? La respuesta siempre va a ser, pues, para aprender. ¿Pero para aprender qué? ¿No? Sí, sí. No sé, usted dígame. Esa es la cosa. Voy a aprender. Voy a aprender y ya, pero ¿aprender para qué? Como que no hay un objetivo. Los niños son depositados en la escuela y ya, porque se tiene que hacer, porque se tiene que llevar. La educación es obligatoria y es un derecho, pero los papás llevan a los niños a la escuela pensando en que después algo harán con eso, ¿no? Pero no están pensando para nada en que sean felices en la vida. Igual, los maestros, las maestras de las escuelas tampoco están pensando en la felicidad de los niños. Están pensando solamente en cumplir con un programa, con planes y programas de estudio y pasar a lo que sigue y ya. Y yo creo que ese es un problema grave. Yo creo que las maestras, los maestros tendríamos que pensar más en convencer a los niños de que si ellos estudian, si ellos se preparan, es para que en el futuro puedan estar felices en el mundo. No nada más acumular y ya. Algunos niños dicen, bueno, para que cuando sea grande trabaje en algo, ¿no? Y tenga una profesión y ya.
La pregunta sería, ¿y para qué quieres realizar esa profesión? ¿No? ¿Nada más para ganar dinero, para sobrevivir? Pues no. Tendríamos que pensar en promover más el interés por el conocimiento, por la cultura, ¿no? Entonces, podría estarse pensando como, qué es lo otro de una educación que yo asista a ella para mejorar mis condiciones de vida, ¿no? Para formar parte de una movilidad social que me permita tener mejores condiciones de vida en el futuro, incluso hasta tener dinero, ¿no? Y esta concepción de la educación, su opuesto, que sería una educación que yo adquiera para profundizar en una curiosidad que es, desde niños somos así, muy curiosos, ¿no? Ya entramos a la escuela y nos la van quitando la curiosidad, a veces hasta nos reprimen esa curiosidad, ¿no? Pero también, pues, ¿qué? Voy a egresar, voy a hacer una licenciatura, una carrera, voy a aprender un oficio para resolver problemas, ¿no? Para resolver problemas de la sociedad, de la comunidad, ¿no? Por supuesto. Entonces sería como eso lo otro, ¿no? O sea, una es pues para que me haga rico en el ideario, ¿no? Porque obviamente no necesariamente es así. Y la otra sería pues para resolver problemas de lo común. Por supuesto, porque ser feliz o estar feliz en este mundo tiene que ver con los demás, lo que uno ofrece a los demás. Por ejemplo, si alguien estudia medicina, pues en lo que está pensando en primer lugar es en aliviar a una persona, en atender médicamente a una persona y tal vez salvar vidas, ¿no? Si es posible. Lo mismo podríamos pensar de alguien que estudia arquitectura. Está pensando en construir casas, en construir edificios que sean habitables por todos. Si alguien estudia para ser maestro, pues está pensando en educar a los niños para que puedan ser felices en el futuro, para que puedan crecer bien, ¿no? Entonces, por supuesto que el estar feliz tiene que ver con eso, con lo que uno puede ofrecer a la sociedad. Y ese es un poco el problema, ¿no? Casi un problema de la civilización, porque qué alta responsabilidad es la de las y los docentes, que están trabajando directamente con el espíritu de nuestros niños y nuestras niñas, ¿no? Que los troquelan la personalidad de nuestras niñas y de nuestros niños, hacen el otro 50% de lo que hacemos en casa. En casa tal vez hacemos un 15%, lo demás son medios de comunicación, la calle y la escuela, ¿no? Y el que está directamente trabajando con ellos es el docente. Es una responsabilidad tremenda y está muy minusvalorada, está muy despreciada, ¿cierto? Totalmente, totalmente. Y además, empezando por los mismos maestros que no valoran suficiente su trabajo. Decía Sabater que cuando un maestro se pone enfrente de un grupo, ese maestro representa a toda la humanidad, porque estás transmitiendo los conocimientos de cuánta gente, ¿no? De cuántas culturas, ¿no? De toda la historia de la humanidad. Entonces, cada vez que estamos frente a un grupo, pues somos eso, un representante de toda la humanidad. Y somos la parte esencial de la humanización de nuestra especie. O sea, es absolutamente humano el hecho de educar a los demás, a los pequeños. Pero la sociedad no valora suficientemente el trabajo de los maestros y los maestros tampoco valoran realmente su labor. No le dan ese peso, no reconocen ese peso que tiene la educación. Sí, y da la impresión de que se superponen otros intereses, otros objetivos que tienen que ver más con la construcción de tal o cual proyecto político. Me refiero a, por ejemplo, cuando después de la Revolución Mexicana inicia la SEP, ¿no? con Vasconcelos a la cabeza. Esa historia pareciera que es permanentemente una historia de ir como huyendo hacia adelante permanentemente sin aterrizar un proyecto que permita tener una educación de alto nivel, ¿no? Con un proceso de humanización y de dignificación de las y los docentes, ¿no? Y que les permita tener una relación más humana, más cercana con los niños y las niñas. Como que siempre estamos a la espera del proyecto, a la espera de lo que sí sea realmente bueno para la educación, pero no llega y no llega. ¿Tú crees que ahora sí pueda llegar algo así?
Yo creo que hay cambios muy, muy importantes en esta nueva administración, porque la educación, bueno, la propuesta de la educación neoliberal fue una propuesta que se basa en las competencias, en poner a las personas a competir. ¿Qué tanto puedes, qué tanto no puedes, ¿no? Y además en comparación con los demás. Las calificaciones, por ejemplo, lo único que hacen es clasificar a las personas y colocar a unos en un lugar de privilegio, es decir, si alguien tiene un 9, un 10 de calificación, está por encima de los que tienen 8, 7 o hasta 5, ¿no? Como si realmente eso sirviera para algo. Eso no sirve para nada, porque además no tenemos nada más, bueno, lo que se califica siempre es básicamente la inteligencia lógico-matemática y la inteligencia lingüística. Pero las demás inteligencias no importan. La inteligencia musical, la inteligencia corporal. Muchas veces un niño al que le ponen un 6 de calificación en matemáticas resulta que es un genio en la cancha de básquetbol, ¿no? Y eso no se ve. Y el mismo niño no lo reconoce. Le encanta jugar y es excelente en ese terreno, pero dentro del salón de clase le dicen que no puede, que en el peor de los casos le dicen que es un tonto, ¿no? Porque no pudo resolver las divisiones o porque no se sabe las tablas de multiplicar, lo cual es absurdo. En realidad, lo que se está proponiendo ahora con el nuevo modelo es enfocarse más a una educación ética, hacia los valores, ¿no? Hacia otra cosa, pues, ¿no? Es diferente lo que se está planteando. Sí, y es más poner al centro a los seres humanos, ¿no? Como sujetos de la historia y no como empleados. Exacto, sí. Educar no para que seas fuerza de trabajo, sino educar para que seas un ser humano que vive en libertad en una sociedad de seres humanos libres, ¿no? Y hay una gran diferencia, ¿no? Totalmente, porque lo que decía José Antonio Marina, ¿no? Él escribió un libro sobre la ética, que se llama Ética para náufragos, que es muy interesante porque dice que todos los seres humanos vivimos como en 3 niveles en cuanto a la ética, ¿no? Que el primer nivel es el nivel más salvaje y más animal, que es donde todo el mundo está dándose codazos. Es como si estuviéramos ahogándonos, ¿no? en el mar y queriendo salir a tomar aire. Sálvese quien pueda. Sálvese quien pueda. Y entonces, pues yo te quito, yo te paso por encima de ti. Y si puedo respirar, qué bueno, y si tú no, pues ni modo. Pero el siguiente nivel es cuando las gentes pueden armar una embarcación, es cuando ya pueden montarse en algo y no estar ahí dándose codazos, ¿no? Ahí ya tenemos un estatus de dignidad, pero todavía falta llevar esa embarcación a un puerto, y ese puerto es la felicidad, en donde interviene la inteligencia, por supuesto, ¿no? Muchísimo. Yo creo que de eso se trata, o de eso se tiene que tratar el trabajo con los niños, de hacerles entender que tenemos que construir embarcaciones, que esa es la escuela, ¿no? Construir una embarcación y que luego tenemos que llevar eso a un lugar, al disfrute de la vida, ¿no? A hacer lo que nos gusta, lo que sea, ¿no? O sea, va a haber personas que les va a gustar, les encantan las artes, pues hay que promover que se dediquen a eso, que lo hagan, que lo logren, ¿no? O deportistas, o científicos. Sí, y es justo la escuela neoliberal, ¿no? Si de por sí había una escuela autoritaria, vertical, subordinada al interés del mercado desde hacía varias décadas, ¿no? Digamos que la sociedad capitalista no es algo que pasó hace 40 años, ¿no? O sea, el mismo capitalismo y la industrialización generaron la educación como una necesidad de que las clases trabajadoras supieran leer y escribir, leer un manual y saber cómo se operaba una máquina, ¿no? Entonces, esa subordinación del proceso educativo a la industria no es algo nuevo, es algo que se parió con la modernidad,
Pero pues a partir de que se desarrolla el debate sobre educación crítica, educación alternativa, que se entiende la educación como un proceso de humanización, ¿no? Y un proceso de desarrollo de capacidades y de habilidades de todos los sujetos que somos, ¿no? Pues ya se empieza a discutir la educación como una herramienta de la liberación, ¿no? Con Paulo Freire, ¿no? Un montón de personas que están allí participando. Y entonces ahora es un poco esa contradicción, ¿no? ¿Cómo pasamos a una educación humanista, una educación crítica, una educación que construya sujetos libres, éticos, responsables, ¿no? Y en contradicción con la estructura de la sociedad imperante, ¿no? Claro, pero bueno, yo creo que tenemos que partir del respeto al individuo. Lo que pasa es que no pensamos en los niños como individuos completos. Como adultitos. Sí, pues, todavía no son personas, entonces. Claro. Pues, y yo creo que ese es un grave error. Yo creo que los maestros tenemos que aprender o tenemos que partir de la idea de que tenemos que respetar a cada niño, a cada niña, y darle su espacio, darle la palabra, escuchar lo que está diciendo o lo que está pidiendo. Yo creo que los niños no son respetados en las escuelas. Los maestros no han aprendido. Algunos sí. O sea, hay maestros que son... Siempre hay excepciones, ¿no? Claro, hay unos maestros que son maravillosos. Pero necesitamos que el sistema completito lo entienda. Exacto, exacto. Hay maestras que son amorosísimas, por ejemplo, y son las mejores maestras. Yo leía por ahí en algún lugar que decía que tú no te acuerdas lo que te enseñó la maestra de quinto cuando estabas en la primaria, pero sí te acuerdas cómo te trató, ¿no? Si la maestra fue amorosa, respetuosa, ¿no? Lo vas a recordar siempre. Pero si no... También. Sí, híjole, ¿no? O sea, a mí me tocaron golpes en la primaria. Cuando yo estaba en sexto, los golpes en las manos eran horribles, ¿no? Si sacabas 10, no te tocaba ningún golpe. Pero si sacabas 9, te tocaba un golpe. Si sacabas 8, eran 2. Y así. Si sacabas 5, pues ya. Imagínate. Y yo sacaba 5 además, entonces imagínate qué horror, ¿no? Sí, no. Igual hasta eso tuvo que ver con el hecho de haber decidido ser maestro. No ser así, no ser como ese tipo de maestras o de maestros. Y este proceso que tenemos que lograr, ¿no? Porque tenemos que hacerlo, de que las y los maestros reconozcan a los niños y niñas como seres humanos completos, ¿no? Y los respeten en su dignidad y como tal los traten, pues también tiene que ver con cómo es el profesor, la profesora, concebido por sus superiores inmediatos o por el conjunto de la sociedad, ¿no? Que decíamos hace rato, no se les reconoce la importancia estructural que tienen para una sociedad, ¿no? Empezando por los salarios, ¿no? Son salarios muy castigados los de las profesoras y los profesores a nivel general, ¿no? Entonces uno se pregunta, ¿cómo es que un futbolista gana cientos de millones de pesos, ¿no? Por patear un balón, que igual lo hace muy bien, es un profesional, no se le debe escatimar, pero pues ¿qué tan importante es el futbolista en comparación con el trabajo docente, ¿no? Claro. Es una sociedad que hace millonarios a los deportistas y deja en la miseria a los docentes, pues tiene un problema, ¿no? Es un problema fundamental. Por eso tenemos que revalorar el trabajo de los maestros en todos los sentidos, darle otro lugar a este trabajo fundamental. Hay países donde sí tienen otra condición los maestros de primaria. Hay proyectos, el más conocido que es Finlandia, ¿no? En donde los maestros de primaria son las personas más preparadas, las que tienen más grados académicos y las que tienen más experiencia. Entonces, claro que tienen otra condición muy diferente y el punto de partida es el respeto al individuo, es el respeto al niño, a la niña, ¿no? Darle un lugar muy importante, ¿no? Saber que así como a nosotros no nos gusta que nos digan párate aquí, siéntate, cállate, no nos gusta que nos hablen así, a nadie, pues a los niños tampoco, a las niñas tampoco. Entonces podemos llegar a tener un diálogo respetuoso, llegar a acuerdos y la convivencia puede ser muy diferente. Esa sería una de las posiciones fundamentales de las escuelas activas.
que parten del respeto a las niñas y a los niños. Es el punto de partida. Si no hay respeto, no se puede trabajar en una escuela activa. Por supuesto. Así, ¿no? Porque se convierte en una relación autoritaria, ¿no? Exacto. Cuando Sí. no hay respeto, pues tú me obedeces y tan. Sí. Y te callas, ¿no? Y lo haces así. Y si no pintaste el cielo de color azul, está mal porque el cielo es azul. Pues, no, o sea, eso es horrible. No puede ser así. Sí. Esto, ¿no? Sí te puedes salir de los bordes del dibujo. El cielo no siempre es azul. No. El color carne no existe, ¿no? Sí. Y el Día de la Raza ya no se debe celebrar, ¿no? Exacto. Sí. Pero, por ejemplo, en mi experiencia, mi hijo, el otro día me salió con que ¿y el color carne, papá? Y dije, a ver, tú dime cuál es el color carne, ¿no? Sí, Y empezamos sí, una sí. discusión sobre el racismo. Claro, por supuesto. Pero ¿dónde le enseñaron eso? Pues en la escuela. Ni modo. Ahí, No se ha discutido eso, no se ha discutido a nivel de la base docente, ¿no? Exacto. Lo que pasa es que, como decía Liz Miller, educamos como... O sea, los adultos educamos como nos enseñaron y no lo cuestionamos. O sea, cada cosa que hacemos tiene que ver con la forma como nos educaron cuando éramos pequeños. Por ejemplo, en la casa, ¿no? Le podemos decir a nuestra hija, a nuestro hijo, no te puedes comer el postre hasta haber comido la sopa y el plato fuerte, ¿no? Y la pregunta es ¿por qué? ¿Cuál es la razón? No hay ninguna razón, en realidad no hay ninguna razón. O sea, tan alimento nutritivo puede ser un postre como una sopa. Pero que haya ese orden es algo que aprendimos desde que éramos niños. Y lo repetimos y no lo cuestionamos, ¿no? Entonces, esas cosas son las que tenemos que replantearnos los maestros, las maestras, pero también toda la gente, ¿no? ¿Cómo educamos a nuestros hijos, a nuestras hijas? ¿A partir de qué ideas, ¿no? Que de pronto pensamos que está bien porque pues así es, ¿no? Porque así me educaron a mí. Y véanme, yo estoy muy bien, ¿no? Pues no es cierto, eso no es cierto. Tenemos que replantearnos todo. Sí. Cuestionarlo, todo lo que nos han dejado y replantear proyectos nuevos, ¿no? ¿Es la educación primaria un momento excepcional para el crecimiento de las niñas, los niños, o es como una etapa que puede pasar y ya lo que no se resolvió lo resolvemos después? No, es fundamental. La primaria es fundamental. O sea, los niños pequeños, los de 6, 7 años que llegan a primero, segundo de primaria, tienen una forma de pensamiento muy específico que es un pensamiento todavía mágico, ¿no? Egocéntrico. Y tenemos que tratarlos a partir de eso, entendiendo que esa es su condición, ¿no? Es su forma de pensar, es su forma de ser. Los niños que ya están más grandecitos, sobre todo los de tercero, cuarto, en ellos pasa algo muy interesante, empieza a haber una reflexión filosófica muy profunda. Es cuando los niños se preguntan, bueno, ¿y Santa Claus existe? ¿Dios existe? Dios existe, el universo es infinito, ¿y eso qué significa? ¿Hasta dónde es algo infinito? O sea, no se entiende, ¿no? Existe el ratón de los dientes, ¿no? O te lo preguntan a ti. O el coco. O el coco, sí. No, si te va a comer el coco, ¿no? Sí. Es terrible que un niño tenga miedo que le vaya a pasar algo así. Después de la muerte hay vida. O sea, todos esos cuestionamientos son en ese momento de la vida. Entonces tenemos que atender esos cuestionamientos de los niños y hay que saberles responder, porque además te lo van a preguntar a ti. ¿Tú crees en Dios? Así, Dios existe o no existe, no importa. ¿Tú crees en Dios o no crees en Dios? Y es un cuestionamiento muy fuerte. Sí, lo es. Porque si no eres honesto, los niños se dan cuenta. Y si no eres honesto, pues, ¿qué haces al frente de un grupo? ¿No? Entonces, esta parte es muy, muy bonita. A mí me encanta este momento de transición en los niños, por eso, por el cuestionamiento. Y luego, pues ya los de quinto y sexto, que ya están púberes y ya entran a la adolescencia, los intereses cambian, la forma de comunicación cambia. Es maravilloso. Sí.
Y estos niños que ya están en quinto, sexto, me imagino que ya están muy involucrados en las tecnologías digitales. Desde antes. Desde antes. Desde antes. Ya, bueno, no sé si desafortunadamente o afortunadamente, no sé, pero los niños desde tercero de primaria a los 8 o 9 años ya están en las computadoras, en la tablet, en el teléfono de la mamá, del papá. Esto pasa mucho, mucho, y puede tener ventajas, ¿no? Ciertas ventajas, pero también tiene muchas desventajas. De pronto hay niños que se aíslan muchísimo, que no socializan, que no comparten con los demás. Sí hay problemas, ¿no? Los videojuegos, Sí. que muchos son sumamente violentos y que dejan una huella para toda la vida. Entonces sí, esto pasa muchísimo. Sí, y el sentido de la pregunta era de si esos niños ya acceden a información que tenga que ver con la educación primaria o no lo usan para eso, no usan la tecnología para acceder a información, ¿no? Que tenga que ver con su escuela, de tal forma que diga, el profesor dijo tal cosa, bueno, lo googleamos y no es cierto, profesor, mire, usted ya... ¿Hacen eso los niños? Sí, cómo no, sí lo hacen. Recuerdo una clase que les decía, bueno, pues ¿cuántos días dura el año, no? 365 días. Y levanta la mano el niño, no. 365 días, 6 horas, ¿no? O sea, la precisión. Claro. O el día dura 24 horas, no. No, y da el dato preciso. Eso solamente es buscando, buscando información y bueno, corroborando lo que el maestro dice. Sí. Eso también pasa, que cuando un niño cuestiona a los maestros, se toma como una agresión, como algo violento. Y no es así. No es así. O sea, ni los maestros sabemos todo, ni tenemos por qué saberlo, y nos podemos equivocar. Y poder reconocer el error nos da más dignidad. Nos da una condición de dignidad a los maestros, ¿no? ¿No? Y además puede convertir el proceso educativo en un proceso dialógico, ¿no? Porque lo que yo te iba a decir, ya para ir cerrando, es hay una serie de retos a partir del desarrollo de las tecnologías de la comunicación, pues hay una serie de retos que creo que la única salida es la educación no bancaria, ¿no? La educación popular, ¿no? La educación democrática y para la libertad, ¿no? ¿Por qué lo digo así? Porque el profesor, hoy menos que nunca, puede seguir siendo el receptáculo de la información. El profesor ya no es el que sabe. Antes así era, ¿no? Antes la forma de acceder al conocimiento era lo que el profesor nos decía y lo que el libro de texto decía, pero ya no. Cualquiera de nosotros plantea la pregunta en la computadora y ahí están las respuestas, que pueden ser no correctas, pero ahí hay un montón de respuestas más. Entonces el profesor cada vez más juega un papel de guía, un papel de acompañante, un papel más humano y más dialogante, que si no lo sabe asumir, pues entonces sí la educación se va a ver en crisis. Claro, es que los maestros debemos ser un yo auxiliar. El yo que acompaña al yo, que es el niño, a que crezca, a que se desarrolle y haga lo que tenga que hacer en la vida. Pero por eso es importante ir a la escuela, porque somos eso, el que los acompaña en su desarrollo, en su crecimiento, ¿no? Si pensáramos nada más en la pura información, pues acudimos a una computadora y está todo, ¿no? O sea, internet, ya está. No sería necesario, que eso en parte pasó con la pandemia. A la hora de estar todos encerrados, pues mucho tenía que ver la información que estaba ahí en internet, ¿no? O sea, yo creo que millones de niños y niñas acudieron a internet a aprender cosas, ¿no? Si es información, si es nada más información, pues sí. Pero en la escuela los maestros somos un yo auxiliar, somos quien los acompaña. Y es otra cosa, es otra historia.
los niños nos ven como una referencia. Antes decían que era el segundo padre, ¿no? El maestro el segundo padre, ¿no? O la madre, la segunda madre, la maestra. En mi caso, pues ya soy la figura gran paterna, ¿no? Ya me ven como abuelito, ¿no? Y hay niños que se acercan y me dicen, es que hueles igual que mi abuelito. Ah, qué interesante. Esto es maravilloso, Sí, ¿no? sí, sí. Es maravilloso porque sí somos eso. Somos el adulto que los acompaña en su desarrollo, en su crecimiento. Y eso es maravilloso. Eso es insustituible. Insustituible. Pues insustituibles son los docentes del país, ¿no? Y bueno, esperemos que en el siguiente periodo que tiene nuestro caminar por esta historia, al que llamamos Cuarta Transformación, que esperemos que vaya profundizándose y desarrollándose, pues los docentes vayan jugando un papel mucho más protagónico en términos de gremio, que mejoren sus condiciones de existencia, pero también en términos de que jueguen un papel más activo en la formación de los niños, de las niñas del país, que sean sujetos libres y éticos, ¿no? ¿Con qué nos despedimos, Mauricio? Pues con eso, con el deseo de que sí se transforme la educación en nuestro país, que sea una educación mucho más humanista, más pensando en la comunidad, en la gente, en el respeto a los niños y a las niñas. Yo creo que con eso nos podemos despedir. ¿Pueden ser las escuelas públicas escuelas activas? Claro que sí, por supuesto que sí. De hecho, hay escuelas activas había un proyecto, no sé si todavía exista, pero en Ciudad Nezahualcóyotl había 2 o 3 escuelas que llevaban las técnicas Freinet de la escuela moderna. Eso me parece fantástico. Había una maestra en San Luis Potosí, en una ranchería, ahí la maestra Juanita. Hacía cosas que no hacía nadie, ¿no? Daba clases de matemáticas con pastelitos de barro. Hacían pastelitos y con eso daba la clase. Una clase fantástica, además, ¿no? No, sí hay maestros y hay maestras que están haciendo cosas. En educación indígena hay unas maestras y unos maestros, pero geniales, que hacen cosas muy bonitas con sus alumnos en las comunidades indígenas. Allá hay mucho movimiento, allá hay muchas propuestas que tenemos que retomar, yo creo. Muy bien, pues con esa línea, con ese consejo nos despedimos. Muchas gracias por estar con nosotros en esta entrevista y muchas gracias a Mauricio Santana, profesor de larga data de educación primaria. Así es, así es. Cuídense mucho Muchas y gracias. A trabajarle.